Internacional junto a Tomás Aliaga. ¿Cómo estás, Tommy? Buenos Bien, días. ¿Y tú? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Pendientes de lo que está pasando en Siria, que Sí. es un hito histórico, ¿no? Un hito histórico absolutamente y sin duda la información del momento en materia internacional. Vamos a comenzar entonces rápidamente a revisar lo que está ocurriendo en este instante ahí en este país del Medio Oriente con este cambio histórico. Tú, Ben, ya lo describías, que se registró en las últimas horas, en los últimos días más bien en Siria, con el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, un régimen que no solamente comenzó con su gobierno, sino que con el gobierno anterior de su padre, que se remonta al año 1971. Ahí, a partir de ahí, comenzó a regir, si se quiere, este gobierno, esta especie de dinastía de la familia al-Assad, una dinastía que se extendió por lo menos por casi 54 años y que finalmente se acabó directamente este fin de semana, una vez que varios grupos acá rebeldes se organizaran y finalmente perpetraran este ataque, esta especie de ataque, donde finalmente terminan por tomarse por completo la ciudad de Damasco, es decir, la capital de Siria. Finalmente con ese movimiento ya se concreta en absoluto el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, quien, hay que decirlo, gobernó desde el año 2000 hasta este fin de semana, pero un régimen que estuvo absolutamente marcado por el terror, la opresión, la violencia también, y a raíz de ese mismo contexto es que hace 13 años atrás, en el año 2011, se desató lo que se conoce como la Guerra Civil Siria. A raíz 13 años de 13 años de guerra Tremendo. civil, una guerra civil absolutamente sangrienta que según algunos cálculos deja cerca de 500.000 de personas que fallecieron en torno a esta situación, y no solo es preocupante esa cifra, sino que también se conoció que fueron por lo menos 14 millones de personas, habitantes de Siria, que tuvieron que desplazarse, abandonar el país y quedar en condición de refugiado, una situación que en paralelo desató una crisis migratoria por gran parte de Europa, una crisis migratoria que se mantiene, dicho sea de paso, hasta el día de hoy. Bueno, finalmente esa situación, el régimen de Bashar al-Assad culminó en los últimos días con esta intervención acá de estos grupos rebeldes que también, hay que decirlo, algunos países, algunas organizaciones los califican a ellos también como terroristas. Claro. Y es eso también lo que genera la incertidumbre de en qué pie va a quedar Siria a partir de ahora, porque las personas que quedan ahora a cargo del gobierno también son considerados terroristas por algunas voces. Ahora, esto yo creo que es revelador lo que estamos viendo aquí. Sí. Que, como tú decías, se radicalizaron los dos extremos. En el fondo, el régimen de Bashar al-Assad había sido muy cuestionado durante décadas y empezó esta guerra civil que en algún minuto también ha involucrado personas que han sido definidos como terroristas. Se radicalizaron ambos extremos, pero prueba de ello son los que quedan al medio. Claro. Los ciudadanos comunes y corrientes que habían decidido abandonar Siria. Sí. Por esta radicalización del conflicto, y que apenas supieron esto, miren por favor las carreteras. Esto es el regreso, de los ciudadanos comunes y corrientes a Siria después de estos 13 años de guerra civil. Porque además, si uno lo piensa, por ejemplo, como adulto responsable de niños, por ejemplo, nadie quisiera que sus hijos crecieran en un contexto de guerra civil. Por lo tanto, lo que está pasando es que muchas personas que tomaron la decisión personalmente de desplazarse a otros países volvieron apenas se terminó el régimen. Exactamente, claro. Acá estamos revisando en específico cómo es el retorno específico a la ciudad de Damasco, a la capital de Siria. Y esta misma situación, este retorno masivo también trajo consigo, ahí como vemos en pantalla dividida, múltiples celebraciones. Los habitantes de Siria se volcaron a las calles para celebrar que finalmente se acabó este régimen opresor que como decíamos, se trató de una dinastía que estuvo ahí a cargo de Siria por lo menos durante 54 años. Además, este grupo de rebeldes, que es un grupo islamista de nombre Hayat Tahrir al-Sham, que se conoce internacionalmente por sus siglas HTS. Este grupo HTS también reveló que una vez que tomaron el poder, que se concretó el derrocamiento de Bashar al-Assad, abrieron gran parte de las cárceles donde estaban ahí privados de libertad, según ellos, presos políticos o personas que estaban ahí privadas de libertad por situaciones ligadas a protestas y a ese tipo de situaciones. Es decir, muchísima gente también a partir de ahora quedó en libertad una vez que Bashar al-Assad dejó el poder, y es por eso mismo que se han registrado tantas manifestaciones y celebraciones también a partir de esta situación. De hecho, creo que tenemos una imagen en vivo por ahí para que nos da cuenta también de cómo se está viviendo en este mismo momento la situación en Siria. Hay que destacar que en Siria son actualmente 6 horas más que acá en nuestro país, es decir, allá son las 14:35 de la tarde, y hasta esta misma hora, que ya es el primer día lunes desde que se derroca al régimen, se continúan
estaban desarrollando múltiples manifestaciones, celebraciones más bien, en gran parte de Siria, personas que se quieren manifestar a favor de esta situación. Es que imagínate las personas que nacieron en el gobierno del padre de Bashar al-Assad. Sí. Hoy día tienen 50 años. Claro, y no han exactamente. tenido recambio de poder en 50 años. Entonces, de verdad, es una situación muy marcadora. Si lo pensamos y lo extrapolamos a la situación nuestra. Acá, durante el periodo en que hubo dictadura, fueron 17 años. Y eso ya fue considerable para marcar la historia Claro, de nuestro país exactamente. de manera muy, muy importante. Se afectan no solamente las historias de las personas, los grupos familiares que se separan, sino que el desarrollo de un país también. O sea, pensemos en el desarrollo económico, en el desarrollo político, en las relaciones internacionales con el resto de los vecinos. O sea, hay todo un montón de consecuencias y es como un país que permanece congelado mientras duró este régimen. 50 años es demasiado, por eso tanta alegría y por eso que hoy día, cuando ya a lo mejor empezó la jornada laboral, siguen celebrando. Siguen celebrando, exactamente. Y esta celebración también incluye, yo les comentaba que la gran parte de las cárceles acá de Siria fueron abiertas por este grupo que perpetró este derrocamiento y con eso trajo consigo la liberación de muchísimas personas que estaban ahí privadas de libertad por asuntos de protestas y asuntos políticos. Esas personas que se vieron liberadas, incluso según algunos relatos acá de testigos, había incluso niños dentro de estas personas liberadas, lo cual primero que todo nos da cuenta de la crueldad de este régimen de Bashar al-Assad, que tenía incluso privado de libertad a niños, y también nos da cuenta de que estos niños incluso habrían nacido y sido engendrados, si se quiere, mientras sus padres estaban privados de libertad. Es decir, es muchísima acá las aristas que tiene este caso, y eso mismo lo hace tan complejo, y esa misma complejidad es lo que ahora trae consigo incertidumbre, y no solo incertidumbre en los habitantes de Siria, que no saben ahora cómo se va a desarrollar su país a partir de ahora, sino que también la propia comunidad internacional no sabe bien tampoco cómo abordar esta situación de Siria actualmente. Nadie sabe bien cómo van a tener que interactuar con los líderes de Siria a partir de ahora, y es por eso mismo que en las últimas horas Rusia emitió un comunicado donde están solicitando a la ONU una reunión de urgencia para abordar esta situación y ver cómo enfrentar los pasos a seguir a partir de ahora en torno a... Estamos de vuelta para revisar la situación que se ha producido en Siria después de 13 años de guerra civil, con una ofensiva rebelde que logró derrocar al régimen de Bashar al-Assad, algo que se concretó en las últimas horas, luego que los grupos armados tomaran el control de Damasco, la capital de ese país. Ahora, el futuro de Siria sigue siendo incierto, mientras también se reveló que el expresidente Bashar al-Assad habría escapado a Rusia junto a su familia. Estamos con Guido Larsson, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Guido? Buenos días. Hola, buenos días, un gusto hablar contigo. Lo primero es saber qué se puede avisorar en el futuro para Siria después de 50 años que ha permanecido bajo este régimen, pero también 13 de esos 50 años ha estado en guerra civil. ¿Qué podría venir? No, los periodos transicionales son siempre muy complicados porque, si bien es cierto, Bashar al-Assad tenía un historial, ¿no?, de mucha represión, de mucho encarcelamiento, de violación a los derechos humanos, etcétera, tenía al menos detrás suyo algún grado de estabilidad que evidentemente logra con el uso de la fuerza, pero estabilidad al fin y al cabo. Y la transición genera mucha incertidumbre, en parte porque está la pregunta respecto a la experiencia de quienes van a llegar a gobernar, respecto de cuán claro y sostenible es los acuerdos que la organización que fundamentalmente derriba a Damasco, Hayat Tahrir al-Sham, logra reunir, la continuidad que van a tener algunos funcionarios de gobierno. El primer ministro, por ejemplo, aparentemente va a mantenerse con el poder, pero no se sabe exactamente por cuánto tiempo no. Y luego viene obviamente toda la pregunta en torno a el asunto internacional, ¿no? Porque acá detrás de esto evidentemente hay intereses geopolíticos por parte de Turquía, Irán y la Federación Rusa. En ese sentido, creo que es una etapa crítica. Creo que el grado de volatilidad va a ser significativo. Hay interrogantes respecto a la experiencia y eso permite, por un lado, ser cauto. Nadie realmente puede entregar una respuesta respecto de cuán viable va a ser el próximo gobierno,
pero si se llegan a cumplir algún tipo de condiciones, por ejemplo, de que las alianzas se mantengan, de que hay algunos individuos que tienen experiencia que sigan en el poder, de que efectivamente se respete y se tolere a las minorías en Siria, eso entregaría al menos una perspectiva mucho mejor de lo que fue el gobierno de Al-Assad. ¿Cuál es el riesgo de que estos mismos grupos que han liderado la guerra civil en el último tiempo, los que tomaron ahora Damasco y que han sido definidos en algunos casos como terroristas, se terminen perpetuando también en el poder? O sea, que pasemos del régimen de Bashar al-Assad a el régimen de estos otros grupos que se han impuesto por la fuerza también y que en definitiva no se instale un gobierno democrático. Hay una probabilidad alta. Los ideólogos de Hayat Tahrir al-Sham, la organización que derriba a Al-Assad, se ha autocalificado a sí mismo como siguiendo el modelo de los talibán en Afganistán. Y los talibán también llegan al poder bajo una retórica similar, ¿no es cierto?, prometiendo resguardo y prometiendo, digamos, cierto respeto por alguna de las minorías étnicas en Afganistán y finalmente genera un tipo de gobierno con una orientación muy clara respecto a de la religión, visión extrema incluso respecto a la religión, con cuestionamiento a los derechos de las mujeres, etcétera. Y acá, si bien es cierto, la organización presuntamente ha dicho de que ha evolucionado de un yihadismo internacionalista ampliamente comprometido a una visión más bien secular y nacionalista. Hay dudas razonables en torno a cuán viable finalmente ese cambio, cuán fidedigno es el cambio, considerando el grado de compromiso que hubo con la yihad durante años por parte de esta organización y por parte también del régimen. Entonces es altamente probable, sobre todo si uno ve la experiencia comparada, lo que ocurrió en Afganistán, lo que ocurrió en Libia, lo que eventualmente ocurrió en Irak antes del derrocamiento de Saddam Hussein. Es altamente probable que esto termine cambiando un dictador por un régimen que, es cierto, hoy día está en una suerte de luna de miel con otro tipo de organizaciones, pero que eventualmente puede radicalizar sus posiciones y mantener férreo control finalmente de la política. ¿Y hay espacio para organizaciones de otro tipo que pudieran llamar a elecciones? ¿Hay espacio para que se pueda retomar un régimen más bien democrático, republicano? ¿Hay algún espacio que cedan estos grupos para que eso se produzca o en definitiva ellos lo copan todo en este minuto? O sea, puede ocurrir, pero yo creo que hay que enfatizar de que es un periodo de transición. No sabemos exactamente bien cuánto va a durar la transición, pero típicamente en este tipo de casos se genera algún tipo de gobierno de unidad o algún tipo de gobierno donde quienes se encuentran en la jerarquía del poder mantienen finalmente la toma de decisión, planificando eventualmente elecciones en un periodo que puede ir de 12 meses a 18 meses, incluso más. Pero son tantas las interrogantes que están hoy día en Siria que nadie realmente se atreve a proponer un escenario de ese tipo. Siria requiere de estabilidad, Siria requiere obviamente de unidad. Van a haber toda una serie de desafíos que el gobierno entrante va a tener que resolver. Por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir con las zonas de control autónomo por parte de los kurdos, qué va a ocurrir con los resabios del Estado Islámico que siguen operando en el este del país, cuánto se va a respetar a las minorías, qué va a ocurrir con los cristianos, etcétera. Entonces son tantas las interrogantes, tan difícil finalmente empezar de cero, ¿no? Desde la perspectiva de lo que es la historia de Siria, de que creo yo que hay que mantener cautela, esperar cuáles van a ser las primeras decisiones que va a tomar este gobierno y eventualmente en un periodo de 1 a 2 años ver si Siria está en condiciones de realizar elecciones, pero yo lo veo muy improbable al menos en el mediano plazo. Ahora, estas filas que estamos revisando de vehículos de personas que habrían estado volviendo en las últimas horas a Siria, ¿es más bien apresurado regresar de manera tan inmediata sin saber qué tipo de situación va a atravesar Siria de ahora en adelante, sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista económico? Bueno, ahí habría que hacer un análisis un poco más específico, es decir, sabemos que está volviendo personas a Siria, pero no sabemos quién exactamente están volviendo. Por ejemplo, el régimen de Al-Assad tenía una suerte de predilección de mantener a la minoría chiita con altos grados de poder e influencia y también reprimir a la mayoría sunita del país. Y eventualmente uno puede también hacer la alusión de que quienes están volviendo son sunitas que están observando que hay una oportunidad precisamente para
tener un tipo de país con respeto y con igualdad. Ha habido llamados de la misma organización, Hayat Tahrir al-Sham, a que los sirios vuelvan al país para construir en conjunto el futuro de la sociedad. Pero también hay que enfatizar esto, hay también minorías que se encuentran suspicaces respecto a este tipo de promesas y que hoy día miran el futuro de Siria con un cierto grado de temor. Ahora, en el neto, yo creo que efectivamente hay una vuelta significativa, en parte porque las condiciones en Turquía, en el Líbano, incluso en Irak, no son las mejores para los refugiados sirios. Y viendo esta oportunidad, bueno, probablemente hay incentivos para volver, sobre todo considerando de que hemos visto imágenes donde hay liberación de cárceles, ¿no es cierto? Personas que se pensaban desaparecidas, que están saliendo a la luz pública, que habían sido reprimidos por parte del gobierno de Al-Assad. Entonces, una situación ampliamente plástica y flexible. Y me parece de que por eso los mensajes hay que tomarlos con cuidado. Esto puede cambiar de manera radical. El hecho de que haya derribado el gobierno al-Assad no quiere decir de que la situación en Siria rápidamente se va a estabilizar y vaya a transitar a una democracia, un periodo muy complicado como suelen ser los periodos de transición entre un régimen autoritario y lo que sea que venga después como modelo. Ahora, ¿qué tantas repercusiones tiene el llamado que está haciendo ahora Rusia para que Naciones Unidas se pueda involucrar en esta situación? Entendiendo que hay otras instancias internacionales donde los planteamientos de Naciones Unidas no los han tomado en cuenta, pero para esta situación parecieran estar haciendo un llamado a que Naciones Unidas pudiera estar supervisando el proceso. ¿Cómo se entiende ese doble estándar de Rusia frente a esto? Bueno, se entiende precisamente en base a un doble estándar altamente hipócrita, ¿no? Y con un contenido retórico muy obvio. Es decir, por un lado, no hay que olvidar de que los cuerpos judiciales de Naciones Unidas han emitido una orden de arresto contra el propio Putin y han habido resoluciones ligadas a al conflicto entre Ucrania y Rusia que la Federación Rusa ha vetado debido a la posición que tiene en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo cierto es que la Federación Rusa mira, creo yo, lo que está ocurriendo en Siria de una perspectiva estratégica. Contiene una base marítima en Tartus, tiene una base aérea también, y por ende la salida de Assad implica un golpe desde la posición de influencia que tiene en esa región. Y yo creo que parte de su posición es tratar de orientar finalmente el futuro de Siria a algo que esté alineado con sus intereses, pero que también creo que es poco probable. Ahora, en términos económicos para el resto del mundo, siempre preguntamos por las repercusiones para nuestro país, sobre todo porque este tipo de conflictos muchas veces se da en zonas estratégicas desde el punto de vista económico. ¿Qué podría haber en términos de las repercusiones para Chile, por ejemplo? Bueno, el Fondo Monetario Internacional, previo a lo que ha ocurrido en Siria, daba proyecciones de un precio del petróleo estable y de hecho tendiente a la baja. Es poco probable a mi modo de ver que lo que está ocurriendo en Siria altere de manera dramática el precio del crudo, en parte porque ya Siria no formaba parte del grupo de países que incidía decisivamente en dicho precio, porque bueno, había aumento de oferta por parte, por ejemplo, de Arabia Saudita y se había reconfigurado finalmente la cadena de suministro del petróleo en base a otro tipo de ruta. Pero evidentemente entrega un grado de volatilidad a los mercados, de incertidumbre, por cierto, también. Y yo creo que podríamos eventualmente observar algo así, alta volatilidad durante las próximas semanas, pero mi impresión es que a mediano y largo plazo sus efectos van a estar relativamente contenidos por las razones que mencioné con anterioridad. Guido Larson, muchas gracias por haber conversado con nosotros en el canal de Chilevisión Noticias. Que esté muy bien. No, gracias a ustedes. Que tengan buena jornada.